buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de agosto del 2023. Soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal 2. Ya hoy es el último encuentro en este trimestre 2023-2. Hoy vamos a ver algunos delitos del peculado, concusión y pues vamos a establecer pues también lo que es la aplicación de la ley penal un poquito. Y con eso pues concluimos el programa académico como tal. En cuanto a la aplicación de la ley penal, dispone el artículo 1 del Código Penal lo siguiente, me permito leer. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. El artículo 2 pues dice que las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo estuviera pues cumpliendo la pena. En cuanto al artículo 1 y el artículo 2, pues prácticamente el 1 tiene relación y es en consonancia primordialmente con el principio de legalidad, pues lógicamente que nadie puede ser condenado o castigado por un hecho que no esté previsto en la ley, ni como delito, ni como ni falta. En cuanto a la retroactividad de la ley, me indica pues especialmente que tiene efecto retroactivo siempre y cuando favorezcan al rey. ¿Ok? Esas son pues las dos formas o las principales formas de aplicación de la ley. Lógicamente que también tenemos que hablar del principio de territorialidad, que todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República será penado con la regla de la ley venezolana. Lógicamente, pues también esto tiene sus excepciones dependiendo del delito, pero siempre se castiga con el primero en la parte de territorialidad. Los que cometan un delito en el espacio geográfico, pues deben ser responsables de sus actos. También dijimos en las clases pasadas que íbamos a ver cómo se dividían las penas, que es diferente de tipos penales. Cuando yo hablo de tipos penales, los tipos penales son hechos que encuadran en una norma jurídica llamada tipo penal o delito como tal. No son tipos de pena, sino tipos penales es ese encuadre, es esa adecuación de una conducta antijurídica que se convirtió en delito y que está previamente establecida en un articulado, en una normativa, donde me indica que con base a ese hecho, esa actuación de determinada persona, pues se generó y existe un tipo penal. Por decir, el robo agravado, me dice más o menos el artículo que cuando una persona manifiestamente armada, o varias personas, pero siendo una de ellas manifiesta armada, con el objeto de sustraer, más o menos dice allí, o quitar algún tipo de objeto, constriñe, vulnera la integridad física de determinada persona, pues se constituye un robo agravado. O sea, ahí hay que determinar sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico protegido y demás, y encuadrar ese hecho en ese tipo penal. Si es unas lesiones, pues bueno, el que hubiese lesionado a otra, dependiendo de la data que tuvo y tiempo para recuperarse, pues se puede encuadrar en lesiones leves, levísimas, gravísimas, menos graves, graves. Demás. Por eso es un encuadramiento de una conducta, de un hecho en una normativa para establecer pues ese tipo penal. En cuanto a las penas, cuando hablamos de penas es el tiempo de privación. Por decir robo agravado, supongamos, será condenado con una pena de 8 a 10 años. Lesiones leves, por ejemplo, de 3 a 5 meses. No estoy diciendo que esa es la pena, sino no me lo recuerdo exactamente, pero eso es a lo que y me refiero. ¿Okay? De todas maneras, ahorita cuando veamos el artículo 194 de ahí en adelante y el 250, pues voy a decir las penas correctas para esos delitos, no para el homicidio ni para las lesiones, que eso ya lo vimos en las anteriores unidades. En el artículo 8, pues me dice que las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales. Eh, las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad,
son las siguientes: presidio, prisión, arresto, relegación, confinamiento, expulsión del espacio geográfico de la República. Las penas no corporales son sujeción a la vigilancia de la autoridad pública, interdicción civil por condena penal, inhabilitación política, inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo, destitución de empleo, suspensión del mismo, multa, caución de no ofender o dañar, amonestación o aporciamiento, pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan, y pago de las costas procesales. Esas penas, pues lógicamente se generan como producto de la comisión de un hecho delictivo y como producto de haber sido declarado penalmente responsable una persona de sus actos. Igualmente, pues las penas se dividen en principales y accesorias. La ley, son principales las que aplica, la ley aplica directamente al castigo del delito, y son accesorias las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente. ¿Qué sucede con esto? A medida pues que avanza la sociedad, avanzan los delitos, avanza la criminalidad. El Código Penal que tenemos aún vigente es del 2005. Con ocasión de ese Código Penal y a medida que evoluciona la sociedad, es necesario pues implementar e incorporar nuevos mecanismos regulatorios que se adecúen a la realidad social. Esa realidad social pues que está día a día en evolución, y que así como está en evolución, evolucionan los delitos. Y lógicamente el Estado, atendiendo a sus políticas públicas, crea y la Asamblea Legislativa nuevas leyes que incorporen nuevos tipos penales. Por eso, pues, sí, si bien es cierto, el Código Penal en su libro segundo establece cantidad de tipos penales que está dividido en capítulos, también existen leyes especiales penales y leyes orgánicas que tipifican hechos o encuadran hechos en tipos penales. Por eso, atendiendo al principio de especialidad, muchas veces se aplica las penas que están contenidas en esas leyes y no las que están en el Código Penal. ¿Okay? También porque en el Código Penal pues hay normativa derogada, que por lo menos como el uxoricidio, o sea, que ya eso está derogado, es nulo, pues existe una ley especial, una ley de género inclusive, y antes de eso, pues estaba el homicidio y se vería si era homicidio intencional, calificado o, o agravado. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan que existen otras leyes que igualmente tipifican delitos y que se debe aplicar por la especialidad aquello. Es como en materia de adolescentes. En materia de adolescentes tenemos una ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Allí se establecen en el artículo 628 un catálogo de delitos que merecen como sanción la privación de libertad. Y la privación de libertad en materia de adolescentes es hasta los 10 años. No se aplica las penas que están establecidas en el Código Penal, del homicidio, del robo agravado o de las lesiones, no. Se aplica, son sanciones, y son las sanciones que están contenidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Por eso tienen que tener ustedes muy en cuenta esto y cuidado en el momento de usar la normativa, que tiene que ser la vigente y la que se adecue al hecho, ¿ok? Igualmente, pues me dice que son penas accesorias a la de presidio, la interdicción civil durante el tiempo de la pena, la limitación política mientras que dure la pena, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la condena desde que éste termine. Son penas accesorias a la prisión, la inhabilitación política durante el tiempo de la condena, la sujeción de la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena terminada. Igualmente, pues seguimos más adelante con la aplicación de las penas y me habla el artículo 37, pues lo que es la llamada dosimetría penal, ¿no? Que me permito leer, dice: cuando la ley castiga un delito falta con una pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad. Se le reducirá hasta el límite inferior o se le aumentará hasta el superior.
según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie. Voy a terminarlo de leer y ahorita lo explico. No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior cuando así lo disponga expresamente la ley. Y también se traspasará uno u otro límite cuando así sea necesario, menester, en virtud de la disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de la pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo de aumento o de disminución de la pena que el juez habría aplicado. Y dice, si para el aumento o rebaja respectivo, según la mayor o menor gravedad del hecho, pues se tomarán todas estas circunstancias. En todo caso, se tendrá presente la regla del artículo 94. Ahorita vamos al 94. Pero, ¿qué me indica esto? Esto es la llamada dosimetría penal que se aplica. El término inferior o el término superior depende de lo que indique la normativa. Por decir, si en el robo agravado me dice se castigará con una pena de 8 a 10 años, el límite inferior es 8, el límite superior es 10. El juez puede tomar el límite inferior 8 años y a tomar atenuantes o agravantes, o el límite superior 10 años, o el límite medio. ¿Cuál es el límite medio? Como lo indica allí, sumando los dos números, el inferior y el superior. Entonces, 8 más 10, 18, la mitad, 9. Sobre ese 9 va a ser las respectivas calculaciones entre si toma atenuantes o agravantes. Todo eso, pues, es la llamada dosimetría penal en el momento de establecer la pena o la aplicación de la pena. ¿Ok? Igualmente, bueno, me habla de la conversión y conmutación de la pena. Esto en el caso de la aplicación de los beneficios procesales, si le genera un beneficio procesal dependiendo de la comisión del hecho delictivo, de las situaciones que excluyen o atenúan o agravan la responsabilidad, que ustedes los vieron en derecho penal, como las causas de justificación, legítima defensa, los estados de perturbación mental, eh, no es punible, pues, de acuerdo al Código Penal, por el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un legítimo derecho, el que obra en virtud de una obediencia legítima, el que obra en defensa propia, las llamadas causas de justificación. Bueno, de ahí pasamos al artículo 94 que me está indicando parte de la conmutación que dice, en ningún caso se excederá el límite máximo de 30 años la pena restrictiva de libertad que se imponga conforme a la ley. En Venezuela la pena máxima es hasta 30 años. En los casos de adultos, en adolescentes hasta, no es pena, es hasta 10 años y va a depender del delito cometido. Igualmente, pues en Venezuela no tenemos penas perpetuas o pena de muerte. Entonces es muy importante que tengan en cuenta lo establecido en el 94, que en ningún caso excederá del límite máximo de 30 años la pena de prisión. Eso en el caso de que una persona haya cometido en un mismo hecho o haya violentado diversas disposiciones legales. Por ejemplo, en un mismo hecho violó, hurtó y cercenó la vida de alguien. Entonces sería hurto o robo agravado, homicidio y violación. Entonces sería violación por la presunta comisión, ejemplo, de los delitos de homicidio calificado homicidio intencional en la ejecución de un robo agravado. Y hay dos tipos penales, robo y homicidio. Y violación, porque también violó antes de cercenar la vida y después de robar. Entonces, todo eso son formas para atenuar o agravar la pena. Lógicamente que la reincidencia es un factor determinante para negativo en el momento de conmutar la pena, ¿no? Y establecer la pena. Ahora bien, vamos a la parte de la especialidad de los artículos que nos faltan por ver en cuanto a los tipos penales. Y dijimos que hoy vamos a ver del artículo 194 en adelante. El 194 habla de los delitos, el título tercero, capítulo 1 del peculado. Lógicamente que también tenemos una ley contra la corrupción y aparte de la normativa de aquí tenemos que regirnos con la especialidad de lo que hablábamos de la ley contra la corrupción, ¿no?
Todo funcionario público que sustrajere los dineros u otros inmuebles de cuya recaudación o custodia o administración está encargado en virtud de sus funciones será castigado con presidio de 10 años. Si el perjuicio no es grave, o si no fuera enteramente reparado antes de ser sometido a juicio, el culpado se le impondrá la prisión de 3 a 20 meses. Recuerden cómo es el análisis de los artículos, en todo caso sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector y bien jurídico protegido. Sujeto activo es un funcionario público. ¿Qué quiere decir esto? Tiene cualidad calificada, es un sujeto activo calificado porque tiene una cualidad especial por ser funcionario público. El sujeto pasivo pues también tiene una cualidad porque es la administración. El Estado también tiene una cualidad específica. El bien jurídico protegido, pues bueno, son cosas de carácter patrimonial, es un daño patrimonial al Estado. Y pues el verbo rector es la sustracción indebida de objetos muebles cuya recaudación o administración o custodia estaba encargado. Esa es la forma de analizar y eso también ya lo vimos en las clases pasadas. De ahí en adelante, pues hay artículos que por el principio de especialidad nos guiamos por la ley especial contra la corrupción. Luego de allí nos vamos al artículo 250. Los invito a que ustedes tengan a la mano su código penal, que es la prevaricación, que también forma parte de uno de los delitos contra la corrupción, y el tipo penal básico de la norma sustantiva penal por excelencia, que es el Código Penal, me dice, el mandatario, abogado, procurador, consejero, director que perjudique por colusión con la parte contraria o por otro medio fraudulento la causa que se le haya confiado que en una misma causa sirva al propio tiempo a partes de intereses opuestos, será castigado con prisión de 45 días a 15 meses y la suspensión del ejercicio de su condena. Cualquiera de los individuos arriba indicados que después de haber defendido a una de las partes sin el consentimiento de ella tome a su cargo la defensa de la parte contraria será castigado con prisión de 1 a 3 meses. Esa es la parte de la prevaricación, pero también existe pues la especialidad. Luego está la fuga de detenidos y el encubrimiento, que pues, se pudiera decir que es obstaculización de la justicia, de la fuga de detenidos, el quebrantamiento de condenas, el tipo penal básico es el 258, cualquiera que hallándose legalmente detenido se fugare del establecimiento en que se encuentra haciendo uso de medios violentos contra las personas o las cosas será castigado con prisión de 45 días a 9 meses. De la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, que una persona pues por haberse sido víctima de un hecho no puede hacerse justicia por sí mismo. Hay una parte de imposición de multas y demás, de los delitos contra el orden público, importación y fabricación y tentación de armas, pero también recuerden que tenemos una ley especial de la instigación a delinquir, del agavillamiento, de los que citan a la guerra civil, organizan cuerpos o intimidan al público, de los delitos contra la fe pública, entre ellos la falsificación de monedas o títulos de crédito público, que también hay normativa especial con respecto a eso. Sin embargo, el tipo penal básico, el del 298, dice será castigado con presidio de 4 a 8 años. Uno, cualquiera que haya falsificado la moneda nacional o extranjera que tenga curso legal o comercial dentro o fuera de la República, el que de alguna manera haya alterado la moneda legal para darle apariencia de mayor valor, el que de concierto con alguno que hubiera ejecutado o contribuido a ejecutar la falsificación o alteración de la moneda le haya introducido en la República o puesto en circulación de cualquier manera. La misma pena se le aplicará al quien haya facilitado a otros los medios de hacerla ejecutar. Si el valor legal o comercial representado por las monedas falsificadas o alteradas es de mucha importancia, la pena será de 5 a 10 años de presidio. Si el valor intrínseco de las monedas falsificadas es igual mayor al que las monedas legales, la pena será de prisión de 1 a 3 años. Hoy en día en Venezuela, pues las monedas prácticamente no se ven, casi todo es electrónico. Los bolívares que ingresan en las cuentas se manejan de manera electrónica. Sí existe el papel moneda, pero pues la circulación pues más bien es poca, casi todo es electrónico. Por eso existen otras leyes especiales hoy en día, inclusive con
los delitos informáticos, ¿no? Em, Igualmente, bueno, está la falsedad en documentos. Tenemos los fraudes cometidos en comercio, industrias, almonedas, pues también propagando falsas noticias y demás, que esos son ya delitos intencionales, pero por medios fraudulentos. Los delitos contra la intervención de los intereses públicos y privados, pues también tenemos una ley que ampara todo lo que son parques nacionales. De allí ya vimos los delitos también contra eh, las, sí, lo que es disposiciones del ambiente. Y pues creo que vamos a hacer un breve repaso de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de familia. Sin embargo, pues también dependiendo del tipo penal, pues se puede acudir a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia o a la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, que también trata abusos sexuales y violaciones. No obstante, el tipo penal que se encuentra en el Código Penal está establecido en el artículo 374 y me indica: quien por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno o de otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral o introducción de objetos que por alguna de las dos primeras vías o por vía oral se le introduzca un objeto que simulen objetos sexuales, el responsable será castigado como imputado de violación con la pena de prisión de 10 a 15 años. Si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra una niña, niño o adolescente, la pena será de 15 años a 20 años de prisión. La misma pena se le aplicará a una vez sin haber violencias o amenazas al individuo que tenga un acto carnal con persona de uno u otro sexo. Primero, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad o situación y en todo caso cuando sea menor de 13 años. Segundo, o que no haya cumplido 16 años siempre que para la ejecución del delito el responsable se haya eh, prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines con la víctima. Tercero, o que hallándose detenida o detenido, condenado o condenada, haya sido confiado o confiada la custodia del culpable. Cuarto, o que no estuviese en capacidad de resistir por causa de enfermedad física o mental, por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas existentes de que se haya valido. Parágrafo único. Quienes resultan implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales ni en la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de pena. Esto es un artículo sumamente importante porque me está indicando que no le proceden beneficios procesales y si no le proceden beneficios procesales, tampoco le procederían en todo caso atenuantes en el momento de que se declare la responsabilidad penal de una persona por este tipo de delitos. El sujeto activo es un sujeto activo indiferente porque me dice quién por medio de amenazas. Sin embargo, puede tener una cualidad especial si es el tutor o el padre o la madre o el representante o responsable o quien tenía la custodia de cuidar a ese niño, niña, adolescente. La víctima pues puede ser indiferente, pero también puede ser calificada si en todo caso por su edad es menor de 13 años. Se le da una connotación especial. Entonces, dependiendo del tipo del hecho y si se encuadra en esta normativa o si se encuadra en alguna ley especial donde también tipifica el delito de violación o abuso sexual a niño, niña, adolescente, ¿ok? O a una persona que ya siendo adulta, en el caso de que exista algún tipo de relación concubinaria o relación marital. Se aplicaría pues la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, va a depender en todo caso, como siempre lo he dicho, de cada contexto, ¿no? Igualmente, pues tenemos los delitos de corrupción, que eso también pues ya lo hemos visto en las clases pasadas, los delitos contra las personas
que también pues vamos a ver un breve repaso, el homicidio como tipo penal básico establecido pues en el Código Penal, que es el simple, en todo caso el del 405, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Es un tipo penal de sujeto activo indiferente, no tiene en este caso una cualidad especial. El sujeto pasivo también es indiferente, no tiene una cualidad especial. El verbo rector es en todo caso la intencionalidad. El sujeto o el bien jurídico protegido, ¿cuál sería? La vida. Esas son las formas en que, como ya indiqué, el análisis para poder saber o establecer la cualidad de cada participante de ese hecho. Sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido y verbo rector. Igual está el homicidio calificado y el homicidio agravado, el calificado en el 406, el agravado en el 407. Las formas, en todo caso, como pudiera establecerse la gravedad o la calificación, que eso lo vimos en la clase pasada. El homicidio culposo, que surgen elementos importantes para determinar si es un homicidio culposo, entre ellos la imprudencia, la negligencia, la impericia o la inobservancia de los reglamentos, en todo caso. En cuanto a los delitos, como ya indiqué, pueden ser calificados o agravados. Luego están las disposiciones de las lesiones personales del artículo 413 en adelante. El aborto también, el abandono de niños, que fue parte de las actividades anteriores. Difamación e injuria, dependiendo del hecho como tal, los delitos contra la propiedad, hurto, robo y demás. Bueno, con eso pues concluimos la unidad curricular, Derecho Penal Especial. Ajá. En cuanto a las actividades, es muy importante que ustedes cumplan con los parámetros del plan de evaluación. Cuando en el plan de evaluación me dice realizarlo conforme a las normas APA, pues lógicamente ustedes tienen una estructura, las normas APA lo que me hace es organizar la disertación. Gilbert, ¿me escuchas? Contame, dígale que sí. Es escrito. Pero le digo, Gilbert, ¿me escuchas? Sí, pero yo respondo escrito, no, no. Ah, Ya te estoy escuchando también a ti. Si quieres, colocas mudo tú para no escuchar lo que te habla allá. Ok. Bueno, Gilbert, decía que ya con esto concluyo la unidad curricular. Es muy importante, sobre todo tú que vas un poquito, pues, decaído en las calificaciones, que te ciñas al plan de evaluación. El plan de evaluación prácticamente, pues, explica los lineamientos de cada actividad. ¿Qué es lo que yo observo de, no solamente de ti, Gilbert, sino de la mayoría de los participantes que agarran copias y pegues de la web? Supongamos, agarran el código penal y me hacen una copia textual y lo pegan a la actividad. Eso no es una tarea. O sea, eso no es un ensayo, eso no es un análisis reflexivo, porque tú estás haciendo uso de plagio, de copias y pegues de la web. Yo lo que pido es que ustedes piensen, reflexionen. Si están haciendo un ensayo y yo le estoy preguntando sobre los delitos contra la persona, hagan una síntesis de esos delitos con sus propias palabras. Por eso son análisis reflexivos, que tengan una estructura, que los párrafos no sean menores de 8 ni mayores a 10, que tengan inclusive alineación en los párrafos, pero muchas veces veo que agarran, copian y ni siquiera hay organización en el texto. Que coloquen la frase que yo doy en clase. La frase de la actividad 3 y de la actividad 4 está en el encuentro 2. Esta clase, pues bueno, fue un repaso y terminar algunos puntos que no había avistado en las clases anteriores para terminar el contenido programático. Los mapas conceptuales, pues también tienen una estructura. El más básico es conforme a las agujas del reloj, van en esa dirección.
tienen flechas direccionales y tienen conectores en palabras. Todo tiene que ir referenciado de manera bibliográfica. Tenemos normativa vigente, el Código Penal del 2005. Sin embargo, ustedes tienen que revisar la especialidad, las otras leyes, si les llego a pedir otras leyes o hacer relación con ellas. No me pueden colocar normativa derogada. Igualmente, en cuanto a los esquemas, bueno, los esquemas sí fueron libres, pero tienen que ceñirse a lo que uno pide en el plan de evaluación, del tema que se exigió en el plan de evaluación. Por eso es que pues soy pues sí un poco dura revisando porque pues no admito copias y pegues de la web. Tienen que adaptarse conforme si yo les estoy pidiendo un mínimo de 5 y un máximo de 10, lo mínimo que deben establecer, bueno, son 5. Si colocan 3 o 4 cuartillas de lo que yo exigí, pues lógicamente van a aplazar esa actividad porque ustedes no están cumpliendo el plan individual. Nosotros los abogados somos claros, correctos en esos lineamientos. No podemos ni dar menos ni dar más. O sea, tampoco se pudieran traspasar de 10. Sin embargo, bueno, si se traspasan un poquito no hay tanto problema, pero si me dan menos de lo pedido, pues lógicamente esa actividad no vale porque no están cumpliendo inclusive con todo el contenido que yo les estoy solicitando en el plan de evaluación. Por eso es muy importante que se ciñan al plan de evaluación, que se ciñan a los lazos académicos que se asemejan a los lazos procesales, que ante cualquier duda, pues primero pregunten, que cumplan todo el parámetro desde la portada hasta el contenido, que el contenido sea de producción auténtica, no copias y pegues de la web o copias y pegues de cualquier libro, más aún hoy en día que nosotros tenemos detectores de plagio, o sea, podemos ingresar a cualquier sitio web y más si es pago, que detecta rápidamente si hubo copias y pegues de algún texto o de alguna página o dirección de la URL. Entonces, todo eso pues yo lo verifico. O sea, es importante la internalización del conocimiento, pero ese conocimiento que sea lógicamente basado en ya lo que está establecido por personas que saben mucho más que yo inclusive, pero que sea internalizado por ustedes a través de las reflexiones propias que aporten en sus actividades. Eso es lo que un docente pues quiere, que vean que internalizaron el conocimiento, ¿ok? Ya, bueno, con esto concluimos. Nos vemos en los próximos trimestres. Espero que les pueda servir todo este contenido. Los invito a que ustedes profundicen también de manera autodidacta con todas estas instituciones de la norma sustantiva y de las leyes especiales como la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes que fueron parte de la unidad 2. Y bueno, ante cualquier inquietud o sugerencia, pues se pueden comunicar conmigo, tienen mi número telefónico y estoy a la orden. Feliz día, feliz tarde, Dios los bendiga y nos vemos hasta próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.